grandes pactos que están contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que además fueron parte del discurso del presidente en toma de posesión, es el pacto eléctrico. Se ha ido posponiendo, se han encaminado y parece ser que estamos a la puerta de iniciar esas discusiones. Hoy nos acompaña Milton Morrison, que es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, y con él vamos a conversar fundamentalmente sobre ese pacto. Gracias por acompañarnos, Milton. Bueno, muy buenos días, Rafael, Adalberto. Como siempre, un placer estar aquí en Uno más Uno. Comienza el pacto. Cuéntanos cuál es el estado de situación en estos momentos, en qué está ese pacto eléctrico. Exacto, miren, lo primero es que ustedes saben que el pasado 19 de enero fue la fecha en la cual se le dio inicio al pacto eléctrico que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, y se contemplaba a través de un decreto que en 6 meses íbamos a tenerlo firmado. ¿Qué sucede? Ya esos 6 meses se vencieron, hubo una serie de retrasos que el CES lo explica sobre la base de un retraso que hubo en unos servicios de consultoría. El Consejo Económico y Social, que preside Monseñor Agripino Núñez Collado, explicó que había sido producto de un retraso con una consultora. Ahora, ¿qué sucede? Ya las discusiones, o sea, la tercera fase de lo que tiene que ver con las discusiones de las 297 propuestas que se realizaron para discusión en el pacto, inicia hoy a las 3:30 de la tarde. 2.297 propuestas divididas en 6 ejes fundamentales. O sea, van a haber 6 mesas de discusión paralelas que van a tocar el tema del marco legal y regulatorio, o sea, y la parte institucional, una generación, transmisión, distribución, otra que va a tocar los aspectos financieros y tarifarios, y otra que va a tocar los temas vinculados con el usuario del servicio. O sea, todas esas 2.000 y tanto propuestas se discuten en eso. Entonces, pero son muchas propuestas. Sí, son muchas. Fundamentalmente, la mayoría se concentran, cerca de 1.100 están concentradas entre aspectos institucionales, marco legal y regulatorio, y generación. ¿Esas propuestas cómo llegaron? ¿De dónde surgen? Sí, mira, la propuesta, Adalberto, llegaron por diversas vías. Primero, se convocó a una serie de instituciones, tanto del gobierno, el sector privado, de la sociedad civil y demás, y los sectores sociales, para que cada institución o persona que fuese llamada a través de ese decreto, ya sea como experto o de manera institucional, hiciera una propuesta. Por ahí llegó una cantidad. Luego se llevaron a cabo una serie de foros, una especie de foros regionales, donde el equipo del Consejo Económico y Social se trasladó a diversas provincias, y ahí los ciudadanos de manera pero eso abierta, fue un poco secreto. Bueno, ese proceso, porque ya lo que quizás le faltó fue un poco mayor, de mayor visibilidad o promoción, pero fue abierto, ahí podía ir cualquiera y expresarse, y llevar su propuesta y opinar. Pero ¿cómo la gente iba si no se le convocó, si no se sabía, lo sabía? Bueno, ya es un tema ahí que le tocaría al Consejo Económico y Social aclarar el por qué no se hizo o ventiló de manera, digamos, más amplia esa convocatoria. Pero hay personas, ciudadanos normales que llegaron, tomaron un micrófono, depositaron su propuesta, están contempladas en esa discusión. Ahora, desde el punto de vista ya más técnico, la relación que tú has podido apreciar entre propuestas recibidas y temas fundamentales que tienen que ser abordados y discutidos y acordados. Sí. Mire, es una muy buena pregunta, porque también hay que decir, la de esas 2.297 temas fundamentales, porque hay, y eso es normal, o sea, cuando usted tiene cientos de personas, instituciones opinando, hay muchas cosas que llegan que no necesariamente son propuestas, y a veces son deseos que la gente expresa de cómo ve las cosas, y a veces con el sustento, y en ocasiones no necesario para eso. Pero yo creo que ahí deben de temas fundamentales enfocados como propuesta de esas 2.000 y pico, quizá un 5%, algo así. Lo otro
gira, digamos, en torno a los temas clave, y la gente lo expresa de una forma u otra. O sea, que yo creo que habrá un proceso en las mesas de discusión de agrupamiento de una serie de propuestas. A veces 50 se puede tomar y asumir como uno. Entonces, yo creo que más del 5% no Esta puede tarde ser. se inicia el proceso de negociación, vamos a decirle así, ¿verdad? ¿Quiénes participan? Sí. Además del gobierno y de las empresas energéticas, claro, mira, del sector privado. Claro, mira, Adalberto, ahí en ese proceso hay un decreto que enumera claramente quiénes deben participar, y ahí participan, tal como te dice, del gobierno, bueno, todas las instituciones vinculadas al sector eléctrico y otras que no son vinculadas al sector eléctrico, pero ya de por sí pertenecen al Consejo Económico y Social, y ahí están llamadas. Luego viene del sector privado, hay muchas instituciones vinculadas al CONEP y otras no vinculadas al CONEP en este momento, los industriales de Herrera, la FAI, la misma Asociación de Industria, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, etcétera, etcétera, y ahí, bueno, entre gobierno y sector privado, ahí hay fácilmente entre 70, 80, casi instituciones y demás. Luego viene el sector, la parte social, donde ahí hay más de 24 organizaciones que participan y se ha un poco agrupado alrededor de la UAS, que le ha servido como aglutinador de esas inquietudes. Ya van 100 y pico, después entonces tú tienes 58 expertos que fueron convocados. ¿Y qué se puede esperar de unas negociaciones tan amplias que parecen más un concurso de oportunidades? Mira, yo creo que aquí obviamente será un escenario como todo diálogo, y lo importante es que sea plural, abierto. Ahora, lo importante aquí es que cada participante, ya sea como institución o en persona individual, llegue con una visión clara de lo que se va a hacer en ese proceso. Es decir, ahí nosotros lo que vamos a discutir son propuestas que apunten en la dirección de tener un sector eléctrico que brinde un servicio de calidad, 24 horas, a precio competitivo y vinculado amigablemente al medio ambiente. Entonces, si se llega con esa idea... A precio competitivo, ¿tú quieres decir que baje la tarifa? Bueno, precio competitivo que ganen más las empresas. No, no es imposible. Precio competitivo enfocado al consumidor. O sea, yo estoy hablando que le llegue al consumidor. Sí, porque para el consumidor, Milton, hay dos cosas que son muy importantes. Claro. Tener luz permanentemente. Sí. Y que la tarifa no sea que sea lo que debe ser, exacto. Que sea lo que debe ser. Claro. Porque la verdad es que eso se traga una gran parte del presupuesto familiar y el presupuesto también empresarial, porque el que tiene una pequeña, mediana y hasta gran empresa. Claro. Obviamente, esos dos elementos que tú señalas deben ser pilares de la discusión, porque al final todo el que va a discutir ahí, independientemente sea gobierno, el sector privado, es un consumidor. Yo soy el primero que estaré ahí abogando que lo que salga sea para que den 24 horas de electricidad y me den un precio competitivo, porque yo pago la electricidad. Milton, también. A tu juicio, ¿cuáles deben ser puntos esenciales en esta discusión que no pueden ser ignorados? Sí, bueno, es una excelente pregunta. Mire, en el tema del marco institucional y el marco legal y regulatorio, como ustedes saben, en el sector eléctrico tenemos el mismo problema de todas las otras áreas del país, que tenemos leyes y reglamentos muy buenos, pero no se cumplen. Yo creo que un tema fundamental está vinculado al cumplimiento de la Ley General de Electricidad o las modificaciones que sean necesarias para que se pueda cumplir. Yo creo que si no hay orden, si no hay regla en el sector eléctrico, vamos a seguir en lo que estamos, porque a donde hemos llegado tiene que ver con eso, que no ha habido... Eso había dicho Milton, que ese era el tema de la electricidad, que era el tema de la ley. Mira, hicimos una nueva ley, hicimos una reforma de la empresa pública que se tradujo en un traspaso de las plantas que tenía el Estado a manos privadas.
hemos hecho de todo en términos legales y seguimos centrados en el problema de la ley. No, lo que pasa es, Adalberto, hemos hecho de todo, pero no se ha cumplido lo que se ha planteado, porque ni siquiera en el proceso de la reforma de la empresa pública, en la capitalización, se llevó a cabo lo que se plasmó en ese momento. Mire, el gobierno de turno, que saca ese proceso de capitalización, saca la ley de la reforma de la empresa pública, y ¿qué sucede? Al cabo de menos de un año ya se estaban incumpliendo cosas que se plantearon ahí, de quienes mismos generaron ese proceso. Luego el gobierno posterior que vino, lo que hizo es que en vez de reforzar el incumplimiento a lo que se había acordado, lo que hizo fue trastocar y cambiar todo el proceso. O sea que aquí, lo digo de manera muy honesta, hablar de que de una capitalización, el proceso de capitalización se abortó, inmediatamente salió. Nosotros lo que perdimos mucho tiempo y mucho dinero en ese proceso. Pero no se le devolvieron la planta al Estado. No, mira, porque el proceso de capitalización lo que arrojó no fue una entrega de planta o venta de planta per se al sector privado, fue la capitalización. Las empresas capitalizadas en el caso de la generación, que son Itabo y Jaina, están ahí. Por ejemplo, Jaina, el 62% del Estado Dominicano, y el Estado Dominicano recibe todos los años el 76% de los beneficios que Eje Jaina, que es una de las generadoras en términos de capacidad instalada, quizás la más grande, el Estado recibe el 76%, eso es bueno que la gente lo sepa. Y en Eje Itabo, el Estado tiene el 50% y recibe el 50% más los impuestos de la parte privada en beneficio. Entonces, eso está ahí funcionando. Ahora, ¿qué fue lo que también se cambió? Las distribuidoras, las 3 distribuidoras se capitalizaron, pero los socios privados en ese momento no aguantaron la presión que generaba el no modificar, por ejemplo, el tema de la tarifa eléctrica, porque hubo una intervención. Es que parece que el negocio está en la producción de energía. No, mire, el negocio está en todos lados, en todo. Pero la distribución le sacaron el pie, se desgaritaron. No, lo que pasa es que todo depende. Mira, si las distribuidoras son las que cobran y las empresas distribuidoras, por ejemplo, necesitan que se haga un ajuste de tarifa que refleje los costos a los que los generadores le venden para ellos ser rentable, y viene el Estado Dominicano y dice, no, aquí no se cambia de tarifa, eso es político. Llega un momento que si tú tienes un diferencial, tú quiebras. Ahora, no es mal negocio para tenerle en el gobierno, porque tú nombras mucha gente. Eso en las empresas distribuidoras donde tú tienes la mayor cantidad de empleomanía que tú puedes tener. En las generadoras no hay tantos empleados donde tú colocarlo. No sé si ves lo que yo te digo. Entiendo perfectamente. Eso es un tema relativo. El gobierno, una de las cosas que prometió Leonel Fernández, cuando llevó su proyecto al Congreso, en una sesión memorable, ¿verdad? Sí. Y a motivar el proyecto de capitalización, como se le llamó, pero ¿qué privatización de la empresa energética? Era de que no íbamos a economizar dinero con pago de empleados excesivos, como se estaba haciendo, de que iba a bajar la tarifa, de que el dinero que iba a ganar el Estado iba a ser invertido en salud, en educación, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Más empleados que nunca en lo que queda del sector público, de la electricidad. Bueno, no apareció el dinero para salud y educación, sino al contrario, el subsidio se ha multiplicado por mucho. Bueno, porque mira, ese detalle que yo te señalo, que sucedió aquella vez que las distribuidoras que se descapitalizaron por el tema del aumento de la tarifa, porque el petróleo subió mucho y no se hizo el ajuste. Sin embargo, ahora que el petróleo ha bajado a más de la mitad. Seguimos pagando energía cara. Bueno, pero déjame decirte, pero la generación ha bajado a la mitad. O sea, el precio del kilovatio hora que el generador le vende a las distribuidoras ha bajado a la mitad. ¿Y el gobierno se queda con esos cuartos? Bueno, nos cobra la misma tarifa y hay un diferencial que le ayuda a dos cosas, o reducir el subsidio o hacer otra cosa con ese dinero que se ahorra. ¿Y qué está haciendo con ese dinero? Bueno, eso yo no sé porque esa parte no manejo eso. Porque la verdad que es una barbaridad, ¿verdad? Con los precios del petróleo. Miren, pero ahora el petróleo llegó a cotizarse por encima de los $100, el barril, y ahora está a 39. Exacto. Hoy amaneció $39. Mira, si yo te dijera, Alberto y Rafael, que hoy en día tú tienes lo que le llaman el mercado spot, precios de generación, o sea, de energía, por debajo de 10 centavos de dólar, cosa que hace un año
era impensable. ¿Cómo estaba hace un año? Era el doble. No, tú tenías mercado spot que te marcaban en 20, 18. 18 por ahí. Eso varía. Pero también tú tienes precios, por ejemplo, de contratos, como Jaime, que tú mencionabas de la empresa capitalizada, que están vendiendo a la semana pasada a 9.85 centavos de dólar el kilovatio hora. Eso era impensable, eso no sucedía. ¿Y cuánto pagamos nosotros? Bueno, cuando tú ves la diferencia... Y el pacto eléctrico no tiene que plantearse. Está cobrándose en promedio en 17 y 18 y la energía anda en 10, 11, o sea que hay un margen muy bueno ahí. Oye, pero qué cosa. Pero ese no tiene que ser un punto central en las discusiones que se inician esta tarde. Bueno, mira, yo creo que sí. Yo iba a iniciar ahorita por el tema del cumplimiento de la ley, mencioné eso, hay una definición de las propiedades de las empresas, qué deben hacer las distribuidoras, cuál es el rol de la superintendencia, la Comisión de Energía, el Ministerio, porque también hay instituciones que no le han permitido jugar el rol que le toca y que manda la ley, además hay en ocasiones choque de eso. Pero el tema de la tarifa que tú dices, claro que sí. Una de las cosas que debe plantearse es si se aplica una tarifa técnica, es decir, que el usuario, cuando sucedan cosas como esta, que tenemos 9 meses con petróleo en picada, le baje la tarifa a la gente de electricidad, porque eso no sucede. O sea, tenemos una tarifa eléctrica fija desde hace 5 años. Entonces, la tarifa debe reflejar los costos reales del mercado. Entonces, eso está definido en la Ley General de Electricidad, se llama tarifa técnica, que cuando bajan los combustibles, debe bajar la tarifa, y eso no sucede. No hay que hacer una nueva ley para eso. No, si tú hubiese aplicado la ley actual, eso te funciona muy bien. Pero es que esto es como cuando sube y cuando baja. Cuando sube y cuando baja, pero de verdad, no que sea ficticio. También hay otros temas a discutir que son fundamentales. El tema de las pérdidas en la distribución. Nosotros todavía seguimos con 32% de las pérdidas. Yo traía un cuadro porque a veces yo insisto, yo digo, bueno, yo hablo del tema de la pérdida, pero la gente a veces como que no entiende bien. Mire, hay un ejercicio al año pasado con un 32% de pérdida en el 2014. Cuando uno dice 32%, ¿tendrá la gente una idea de qué significa eso en términos económicos? Bueno, 700 millones de dólares se perdieron el año pasado en la distribución, solo por el tema concepto pérdida. Mírenlo ahí. Aquí tomamos 700 millones de dólares que multiplicado por 45 son ponlo en relación al subsidio. Bueno. Imagínate. Exacto, eso es una fundamental. Entonces, las pérdidas en la distribución, eso hay que ver qué vamos a hacer. Pero ¿y cómo? El tema de esto es que el pueblo que tiene que pagar las pérdidas. Casi siempre, porque tenemos que subsidiar esas pérdidas. Es así, ¿verdad? ¿Tengo razón? Es así. Entonces, ¿por qué diablo es que no se resuelve el problema? Porque sabemos que parte de eso es energía que no se cobra, pero que se sirve. Así es. A sectores específicos que están ubicados, que se sabe dónde están. Así es. Bueno, yo lo que creo, Adalberto, que precisamente es una de las cosas que se tiene que discutir en el pacto. Nosotros no podemos tener un sector eléctrico, como decimos, con un servicio estable, de calidad, 24 horas. Sí estamos perdiendo esa cantidad de dinero, porque ningún negocio que pierde un 32% sobrevive. Entonces, yo creo que el negocio no lo pierde, porque lo pagamos los consumidores. Claro, sobrevive porque el Estado Dominicano transfiere esos recursos. Pero si lo viésemos desde el punto de vista... Y cuando el Estado Dominicano, nosotros, los impuestos, lo pagamos. Exacto, es buena. Y las tarifas. Así es. Las tarifas tan altas que tenemos que pagar es en gran medida por esa situación. Exacto, entonces... Bueno, sí, y es cierto eso que tú dices. O sea, hay dos mensajes clave ahí. Cuando se habla de subsidio o pérdida en el sector eléctrico, somos todos los contribuyentes con nuestros impuestos, porque el Estado o el gobierno de por sí no genera recursos. Entonces, ese es el primer punto. Y tenemos la situación que tenemos en términos de tarifa de este mundo, porque de una u otra forma se necesita cubrir ese subsidio que pagamos nosotros mismos. Entonces, esas son de las distorsiones que hay que corregir con este pacto eléctrico. Tú decías que por decreto en 6 meses tenía que haber el pacto. El pacto se ha tomado demasiado tiempo. Estamos ya terminando el gobierno y ahora es que vamos a abordar. Mientras tanto,
el sector eléctrico ha tenido que ir tomando decisiones, quizás algunas que debieron ser parte de un acuerdo. Respecto a las plantas de carbón, ¿cuál es la posición de la asociación? Sí, mire, nosotros desde el inicio, desde que se planteó el tema de que el gobierno intervendría a través del tema de la generación, nosotros entendimos que el Estado es soberano en términos, digamos, del mandato constitucional, de poder intervenir en los proyectos de desarrollo que entienda que son necesarios. Ahora, nosotros siempre hemos hecho la salvedad que decimos, esa misma Constitución que le da al Estado Dominicano esa potestad, es la que dice que no debe permitirse una competencia desleal en el sector. Entonces, nosotros decimos, si esas plantas de carbón se van a construir bajo X condiciones, al sector privado debe brindársele esas mismas condiciones. De lo contrario, ¿qué estaría pasando? Que se estaría destruyendo, dicho así de manera literal, un mercado eléctrico. Porque cuando tú introduces un competidor en el cual tiene, por ejemplo, que no te paga impuestos, que no van a reflejar, digamos, los márgenes de ganancia que debe tener una empresa normal para reinvertir y mantener en la operación misma, si eso lo va a subsidiar el Estado, si la inversión no se va a reconocer en el precio de la energía, entonces tú vas a tener una generación mucho más baja en términos artificiales que termina destruyendo el mercado privado. Entonces, la Constitución, creo en su artículo 4, algo así, plantea eso, garantizar que no haya esa competencia desleal. Entonces, bajo esa situación, cuando nosotros vemos lo que está pasando hoy mismo, usted ve que yo le dije que tenemos marcando precios promedio de generación de menos de 10 centavos de dólares. Las plantas a carbón se han planteado que estarían, ha dicho el gobierno, no digo yo, que estarían generando entre 12 y 13 centavos de dólares. Entonces, nosotros actualmente tenemos un parque de generación que debido a las condiciones que tenemos ahora, está generando por debajo de lo que generaría esa planta. Entonces, ahí hay mucho que pensar, o sea, en el sentido de que no necesariamente la construcción de esas dos plantas y de mano del Estado van a generar un escenario tan beneficioso para el país, porque estamos viviendo una época como que si tuviesen las plantas o algo que generara mucho más bajo. Entonces, al final, nuestra posición es de respeto, pero cuando se hacen las corridas, porque la gente, y esto es importante que se preste atención, que a veces no se discute en programas de este tipo por un asunto de tiempo, por la modalidad, pero cuando se hacen análisis y planificaciones de mediano y largo plazo de la inserción de plantas de generación a un momento, esas plantas de una u otra forma por el tamaño, por el tipo de versatilidad, la tecnología, el combustible y demás, genera situaciones que de una u otra forma causan grandes distorsiones en el mercado eléctrico. Bueno, esos son ustedes tienen miedo a esa planta. No, para nada, para nada. Nosotros todo lo contrario. Fíjate lo que decimos. Lo que pasa es que en la planificación energética la gente cree, entra mucha planta, eso no es así. El sector eléctrico en términos del manejo es algo técnico, especializado, no simplemente poner una planta y prenderla, sino que hay elementos de costo y variables técnicas que hay que tomar en cuenta. Pero hay que suponer que el Estado pensó eso. Mira, Adalberto, yo no voy a decir que no lo ha pensado. Ahora, yo sí te voy a decir que cuando yo he visto los escenarios, las proyecciones, en términos técnicos y de las variables económicas, de lo que va a suceder en el mercado, a veces llego a pensar que no se analizó. Ahora, lo que sí está claro es que Danilo Medina sabía que se iba a reelegir cuando inició ese proyecto, ¿verdad? Porque ahora tendrá la oportunidad de terminar, terminar este proyecto. Pero ¿qué podemos hacer, Milton Morrison, para que bajen las tarifas? Bueno. Porque la verdad es que la inamovilidad de esta sociedad es grande. Aquí no hay ningún movimiento reclamando que baje la energía eléctrica en la misma proporción en que ha bajado los costos de operaciones, el petróleo sobre todo. Claro, mira, el movimiento más grande que debería existir en la República Dominicana es el de los ciudadanos conscientes y empoderados. Aquí lo que hay
un nivel de empoderamiento muy bajo de la ciudadanía. La gente no reclama lo que son sus derechos. Y yo creo que en el pacto eléctrico, que hay una mesa que tiene que ver con usuarios y consumidores, ahí es donde deben ir, debemos ir todos. Yo, lo que pasa es que uno no puede estar en varias mesas, pero yo quisiera estar en esa. Tú estás en tu lado, quédate en tu lado. No, si yo quiera, no estoy en otro, pero ojalá ahí en esa mesa se pudiese reclamar, porque los más, digamos, perjudicados de todo este proceso, tú sabes quiénes somos, los consumidores, todos nosotros. Entonces tenemos que exigir que se cobre la energía tal cual como es, la tarifa técnica, y que nos den un servicio de calidad a precio competitivo y 24 horas, porque si en el pacto eléctrico el consumidor no está en el centro de las discusiones, no tiene sentido ese pacto eléctrico. Milton, brevemente, dinos algo sobre la deuda. ¿Cuánto es que le deben pagaron, y profesor? cuál fue el acuerdo programado en el tiempo? Pero mira, lo primero que tengo que aclarar, Alberto, no han pagado todavía. Hay un acuerdo que muy avanzado en conversaciones que se han tenido con el gobierno, en el cual se va de una u otra forma el gobierno a buscar un mecanismo de emitir unos documentos, papeles, para que las empresas generadoras salgan al mercado a buscar esos recursos que le deben. O sea, los generadores van a ayudar ahora al gobierno a buscar esos recursos. Prestado otra vez? Bueno, porque no es un dinero líquido. Bueno, el ministro de Hacienda lo explicaba. No es que el gobierno va a pagar 500 y 600 millones como se andaba diciendo. Son unos documentos en los cuales el gobierno les reconoce la deuda de más de 900 millones de dólares que tienen los generadores. Los generadores con ese papel van a ir al mercado a donde personas le compren eso y ellos capitalizar esa deuda. Entonces el gobierno buscará un mecanismo de pagarle a esa persona que los generadores, a esos acreedores. ¿Y qué alega el gobierno? Que no tiene dinero para pagar. Bueno, si tuviera pagar. Pero ¿y el dinero que se está economizando gracias a ese diferencial que supera el 100% entre el precio del petróleo y la tarifa que cobran? Bueno, mira, Adalberto, si yo supiera te dijera, pero hay que traer a los gerentes de la distribuidora o al amigo Bichara para que te responda. Pero ojalá que esos cuartos no los usen para campaña electoral. Bueno, ahí yo no sé. Oh, Dios. Que no sabe, el Milton no quiere, él sabe. No, yo no sé todo, cosas que no sé. Él presume, pero no. Él sabe, pero... lo cierto es que hay un colchón muy interesante que y por lo menos no se está poniendo para pagar la deuda. Claro, porque si se llega a ese acuerdo, es que vamos a decir, ese excedente se está yendo hacia otras cosas. Yo no me quiero ir para que ustedes vean, esta es la página 27 del informe de la CDE que emitió para mayo. Esto que se ve en verde, ahí es el precio promedio de la venta de la energía a los consumidores, y esto rojo el precio al que le compran las empresas generadoras. Como se puede ver, hay una diferencia significativa. En lo último es 17 y 12. Contra 12. Exacto. Hay un margen suficiente, esos son informes oficiales, y este es el comportamiento que ha tenido el promedio de la venta de los generadores. Fíjense cómo en el año 300 bajando hasta llegar a 12. O sea que damos fiel testimonio de que en el ámbito de la generación, si sube, sube, y si baja, baja. Ahora, quizás no así en el aprecio que nos lo vende a nosotros los consumidores. Bueno, yo creo que habría que agradecer a Milton Morrison y sobre todo desearle éxito, no solamente para beneficio de la empresa privada, sino para la ciudadanía, porque estamos implicados todos ahí. Así es, y hoy se inicia, recordar eso, que hoy se inicia la discusión del pacto eléctrico, el pacto que está consagrado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida en ley, y además prometido por el actual presidente de la República, por el actual gobierno. Se inicia en la Pucamaima, ¿verdad? La Pucamaima a las 3:30 de esta tarde, ahí estarán los medios de comunicación, y está convocada la población también para que vaya allí a hacerse representar y a reclamar en la mesa de los consumidores, en todas las otras mesas, porque todo lo que se va a discutir le importa al pueblo. Así es. Cualquier decisión sobre el financiamiento, sobre la distribución, sobre la producción de energía,
es algo que le interesa a los ciudadanos y a la ciudadana de este país. Pero hay que ir allí. No, es porque hay que ir allí. Yo quisiera que alguien me representara diciendo que baje la tarifa y que mejore el servicio. Y por último, quiero volver a repetir. En mi caso, como dominicano y ciudadano, yo no voy a representar temas de empresas privadas. Yo voy a discutir un pacto para que haya electricidad a precio. No es la realidad a precio competitivo, porque desde hace tiempo vengo diciendo, si no hay, el consumidor no está en el centro de la discusión, el pacto pierde sentido. Entonces yo lo que creo que tenemos que ir a empujar por tener un sistema eléctrico confiable, de calidad y que pueda el consumidor beneficiar. Bueno, muchísimas gracias, Milton. Un cafecito Santo Domingo para despedirnos. Así es. Exacto.